Buenas noches. Nuevamente estamos en Política en Acción, en nuestro segundo año, y vamos a comenzar nuestro nuevo ciclo con muchas novedades que irán viendo a lo largo del programa y con un invitado especial, el expresidente Raúl Alfonsín. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, encantado de estar acompañándolo en esta rentrée. Nuestra intención era tratar de conversar con usted alrededor de este libro que acaba de editar, que es Democracia y Consenso, que tengo entendido que es el primero a propósito de la reforma constitucional. Pero me parece que antes hay algo que nos está angustiando a todos, que es el clima que estamos viviendo en estos días, atentados, sí, amenazas. ¿Usted a qué lo atribuye y qué gravedad le atribuye? Mire, yo le atribuyo gravedad. No quiero exagerar nada que pueda significar atribuir a algunos hechos que esperemos todos que sean aislados la característica de un hito, un cambio en el país, pero todos estamos realmente preocupados. Esto no es un asunto ideológico, este no es un problema partidista, no es ni siquiera de gobierno o de oposición. Sabemos lo que hemos sufrido los argentinos cuando se ha pretendido consagrar algún tipo de, objetivo a través de la violencia, y entonces estamos absolutamente convencidos de que por ese camino vamos a un nuevo desastre que no se va a producir. Pero debo decir también, sin ninguna duda, de que hay que evitar los climas que pueden facilitar la acción, o mejor dicho, la prédica, de quienes puedan estar interesados en movilizar otra vez a la juventud detrás de la locura. Claro, porque acá los que hemos vivido como jóvenes la etapa más cruel de la dictadura, había un clima, es decir, la base en la injusticia social, la presencia de la dictadura. Hoy lo que se dice y lo que parece vincularse es un clima de impunidad que hemos vivido, pero que no ha tenido el peso suficiente como para generar lo que se llamó la justicia por mano propia, junto con bolsones de desesperación o de molestia o de preocupación social en algunos casos. Y yo escuché hoy en varios comentarios radiales que se hacía una especie de continuidad entre su política de derechos humanos, que incluyó el punto final y la obediencia debida, y el indulto que finalmente otorgó el presidente Menem. ¿Usted? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero de todos modos, yo no quiero entrar fácilmente en la exculpación, ¿verdad? Mi opinión es que llegué hasta donde podía llegar, y cada vez que analizo el tema, creo que incluso arriesgué demasiado, porque se trataba de defender los derechos humanos no solo para atrás, como lo hicimos como en ningún país del mundo. No hay país que haya actuado en materia de derechos humanos como lo hizo la Argentina durante mi gobierno. Se refiere al juicio a las juntas. El juicio a las juntas y a muchos más, ¿verdad? Nunca ha pasado eso en la historia de la humanidad. Nunca ha pasado esto. Así que hicimos todo lo que hemos podido hacer. Esto no significa que no hayamos sentido también dolor por llevar adelante una ley que fue imprescindible a mi criterio para la conservación de la democracia. Esto puede discutirse, lo discutirá la historia, lo discutirá la sociedad. Creo que la definición estaba dada ya de antemano, porque nosotros en la campaña electoral habíamos dicho, primero, que no íbamos a aceptar la ley de autoamnistía, que fue el único partido que lo sostuvo claramente, es decir, hubo otros, pero el radicalismo lo dijo con absoluta claridad. En segundo lugar, que había responsabilidad de distintos tipos, los delitos iban a ser castigados en cabeza de los
que daban las órdenes para demostrar que a través de esas conductas paradigmáticas no había más impunidad en la Argentina, y la impunidad la da, por el contrario, un indulto. Yo creo que hay realmente una mala fe evidente, una suerte de deshonestidad intelectual cuando se pretende vincular la lucha que nosotros llevamos adelante en materia de derechos humanos con la política del indulto a las juntas que se efectuó con posterioridad. Ese vendría a ser el paradigma que iban a tener los argentinos por los años, por lo menos que claro, vivieran además que si se hubiera aceptado la ley de autoamnistía, yo creo que hubieran pasado cosas tremendas en las calles argentinas, ¿no? Fíjense que todavía se ven casos como estos que condenamos absolutamente, pero que en definitiva se logró superar en una amplísima medida. Ahora, doctor, con respecto al libro, ¿por qué le cambió el nombre? Porque todos decían que era el Pacto de Olivos, y si ven, yo le diría que hay una parte, lo he leído atentamente, hay una parte importante dedicada al pacto, incluso donde usted cuenta anécdotas desconocidas de algunos que aparecieron opositores y después resultaron que no lo habían sido tanto. Sí. Pero ¿por qué le cambió el nombre? Yo creo que era bastante más que el Pacto de Olivos, porque la intención de este libro, por encima de todo, es la necesidad de buscar consensos entre los sectores progresistas. Yo no creo que dentro de lo que hoy se llama la globalidad de la economía, que más que nada es la exteriorización de una magnitud extraordinaria del movimiento de capitales, un partido político solo pueda reaccionar frente al neoconservadorismo. Y creo en consecuencia que los sectores progresistas, que por lo general son los que más pelean estúpidamente entre sí muchas veces para procurar sacarse votos, tenemos que encontrar otras fórmulas, tenemos que encontrar otro camino, tenemos que encontrar otra estrategia que nos permita ser eficaces en una lucha, que de lo contrario no vamos a poder triunfar, no vamos a poder imponernos. Y lo triste de todo esto es que una enorme mayoría del pueblo argentino estaría convencida y estaría muy a gusto con estos cambios que se están proponiendo. Doctor, yo ahí le puntualizaría una cosa, porque a veces uno mira con sorpresa cómo se presenta la realidad. Porque, por ejemplo, el abrazo de Perón y Balbín fue realmente recibido yo diría con emoción, cuando Balbín lo despidió a Perón. Entonces pareció que esa era la tendencia. Sin embargo, salvo la multipartidaria contra la dictadura, cada vez que hay un acercamiento entre los partidos para buscar puntos de consenso, como lo que usted propone, el mismo pacto, se crea un clima de vacío, yo no diría del pueblo, pero por lo menos vacío en la comunicación, en el debate. El otro día lo escuchaba en un programa periodístico a Morales Solá, que es un gran enemigo del pacto desde el punto de vista que lo considera nefasto, enojarse porque Cavallo y Rodríguez Giavarini no habían encontrado ningún acuerdo. Y entonces estas cosas sorprenden. Bueno, sí, incluso a mí se me ha criticado. Paso hizo una lista de temas que no sirven del pacto. Yo estoy deseando que pasen estas elecciones de la capital para ver si se entra en otro tipo de consideración política y se advierte definitivamente la necesidad de que quienes pensamos parecido actuemos detrás de objetivos que son indispensables. Y quiero decir con toda claridad que yo no descarto que entre quienes pensemos parecidos, luego del 30 de junio, haya sectores del propio peronismo. Yo creo que así como los hay en el FREPASO, el radicalismo, en el socialismo, también en el justicialismo, por su propia historia, por lo que ha significado para tantos sectores en el país, existe la necesidad de encontrar juntos un camino distinto. Esto que digo es una cosa que seguramente puede extrañar a muchos, pero para mí, yo estoy deseando que transcurra el 30 de junio, donde seguramente consagraremos a Fernando de la Rúa como jefe de la ciudad de Buenos Aires, el primer intendente electo, o no sé cómo se llamará, de la ciudad de Buenos Aires, para que nos pongamos los argentinos a dialogar en serio sobre lo que tenemos que hacer, porque
es evidente que hemos perdido capacidad de iniciativa, es evidente que hemos perdido independencia en el manejo de nuestras cosas. Somos mucho más vulnerables a través de esto que la globalización, pero también a través de la deuda externa. Y en consecuencia tenemos que sumar esfuerzos entre todos para lograr un gobierno que trabaje para lo nacional y para lo popular. Es decir, creo que se hace indispensable que nos demos cuenta que estamos desafiados los argentinos. No defiendo mi gobierno, que se diga por quien quiera decirlo, que esto es consecuencia del mal gobierno del radicalismo. Que lo digan, no importa, no me interesa el pasado. Pero que todos los que vengan estén dispuestos a trabajar para que haya un gobierno y haya una democracia con contenido social, que es lo que todos buscamos, que es lo que todos queremos, que los argentinos quieren. Que dejen de estar atacándose como se atacan las economías regionales, las provincias, que siempre han sido subsidiadas las economías regionales por el país. Porque no pareciera que se quisiera ya el noroeste se podía ir a un lado, como si hubiera políticas secesionistas en la Argentina, la Patagonia ¿a dónde? El noreste ¿a dónde? Es decir, es indispensable que nos demos cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Es realmente una situación difícil, es un desafío para todos los argentinos que trasciende los aspectos más sofisticados de la política que pueda tener cada uno. ¿Verdad? Yo creo que podemos dejar de lado los radicales, los socialistas, los comunistas, cualquiera de los partidos. Algunas cosas que a lo mejor podemos definir, podemos no coincidir, sin duda ninguna no coincidiremos, pero hay algunas cosas básicas que hacen a esta concepción de una Argentina que tenemos que preservar. Y yo creo que de esta manera incluso ayudamos al propio gobierno, porque aquí estamos frente a una situación, se toma una medida de carácter, como a mí me pasó, yo quise tomar medidas en el marco de la concepción del estado de bienestar, y los capitales se me iban raudamente, se me iban no solo porque había un interés enorme, yo tuve la LIBOR hasta el 12%, ahora está en el 5 más o menos y está abajo del 4%, sino que además era como si quisieran dar lecciones, como si se quisiera que hubiera un Estado gerente. La lucha contra el Estado siempre ha venido del anarcosindicalismo, yo lo explico un poco en el libro. Es un tema que a mí me llamó la atención. Usted decía, históricamente la lucha contra el Estado la dio el anarquismo y bueno, y otra de la forma. Ahora la lucha contra el Estado la está dando el neoconservadorismo. Y ahí a mí me parece que hay una pregunta que es muy importante. Yo es la primera vez que veo, coincidiendo o no coincidiendo en partes, es la primera vez que veo en un dirigente político que normalmente está muy preocupado por llegar con un mensaje concreto, simple a sus lectores, que la primera parte del libro tiene un voltaje de debate teórico con el neoliberalismo y con el neoconservadorismo poco habitual en un dirigente político. No estoy hablando de los términos académicos. Y usted a su vez plantea el estado de bienestar. ¿No están pasadas de modas ambas cosas? Bueno, ¿ya? Es que precisamente lo que ¿El estado de bienestar también es viable o una utopía? Lo que se interpreta es que lo que se quiere hacer creer a la gente es que el estado de bienestar es anacrónico. Pero usted habrá leído hace poco un artículo que salió en un diario de Buenos Aires donde Galbraith precisamente dice que nunca podrán matar del todo al estado de bienestar, porque no existe el Estado si no sirve para el bienestar de la gente. No hay hecho económico que no pueda estar vinculado, que no deba estar vinculado al bienestar de la gente. De pronto se nos quieren confundir con índices macroeconómicos que no conducen a ninguna parte. Y si bien es cierto, y yo reconozco que nosotros no triunfamos en medida en que hubiéramos deseado hacerlo, en la aplicación de ese estado de bienestar, lo que importa es mantener el objetivo. Y esta es la rectificación fundamental que a mi criterio tiene que producir el gobierno. Cuando a mí me preguntan a usted qué le parece esta pelea, no me importa el desenlace, porque lo que interesa es que se cambie el modelo para la tranquilidad del país, para que el país pueda crecer, para que el país se desarrolle, para que en el país haya justicia. Y yo creo que en eso podemos encontrarnos en comunes denominadores. Y es una lástima
que por problemas electorales estemos muchas veces los sectores progresistas, quiero decir a qué llamo progresista para que se me interprete, porque es una palabra que se utiliza de muy diversas formas. Para mí es un partido político o una persona política. Es progresista cuando lucha al mismo tiempo por la libertad y por la igualdad. Y yo sostengo que quienes tenemos la capacidad de gozar de la libertad porque no tenemos hambre, para estar tranquilos con nuestra conciencia cuando nos recostamos en nuestra casa al final del día, tenemos que comprender que al mismo tiempo debemos luchar por la igualdad. Esto nos junta a muchos más. Sí, salvo a los fundamentalistas pensamos. De que la libertad y la igualdad no son... extremistas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con lo que la gente quiere. Yo creo que hay una enorme cantidad de argentinos que están dispuestos a luchar por estas cosas. Muy bien, algunos dirán, pero caramba, es que hablar de interdependencia es casi un eufemismo, tal vez sea así, somos más dependientes, pero siempre hay posibilidad de luchar. No es cuestión de llegar a las relaciones carnales, no es cuestión de entregarnos, hay que luchar, las naciones se hacen en la lucha. Yo luché, me podrán decir, nos dejaron bastante solos, porque quienes tenían que acompañarnos nos dejaron solos en el campo del pueblo, ¿verdad? Y de pronto advertíamos cómo se sumaban a las silbatinas que se producían desde la ultraderecha argentina. Pero bueno, esto era lo que sucedió, tampoco me interesa ese tema. Lo que me interesa es que los argentinos tenemos que procurar encontrarnos de la mejor manera posible, discutir, dialogar, deliberar. La política es deliberación. Hay consensos que se van a lograr sobre la base de disensos que tienen que existir, porque la democracia nunca puede ser el consenso unánime. De lo contrario sería la paralización y la muerte de la política. Pero se está matando la política porque no hay diálogo, porque estamos frente a un fundamentalismo en lo económico. Entonces se hacen dos monólogos, nosotros que protestamos y el gobierno que a través de su expresión económica fundamentalmente no acepta una sola rectificación. Son dos monólogos, entonces ¿dónde está la política? ¿Ahora puedo darle un toque irónico a la última pregunta? A ver. Me dijeron que en Santo Domingo bailó el merengue, que no era habitual en usted, que lo llevaron las mulatas arriba del escenario y que lo bailó. Pero ahí, que fue una reunión de la Internacional Socialista, y lo comento para nuestros televidentes que por ahí no lo saben, ahí se ve otra perspectiva en el mundo que la que desde Argentina se ve que es únicamente la del neoconservadurismo. No, yo le agradezco. Sea brevemente yo le agradezco la pregunta, descartando lo del merengue, ¿no? Porque fue un desastre eso. ¿No le fue bien bailando el merengue? No, pero me movía un poco al ritmo, ¿no? Pero eso nunca lo había bailado. Pero sí, en el escenario para colmo, ¿no? Todos los que estábamos en la mesa del alcalde fuimos invitados y no podíamos ser, desde luego, groseros, sino acceder a la invitación. Pero de todos modos, esto es, al mismo tiempo que se hace la globalización de la economía, al mismo tiempo en que los profesores de las universidades más renombradas del mundo, economistas, sociólogos, politólogos, filósofos, están llevando adelante esta idea como si fuera la panacea, la idea del neoconservadurismo, la idea de la sociedad insolidaria, la idea de que el pobre es culpable, esta cultura de la satisfacción, como diría Galbraith, al mismo tiempo que esto pasa, y que pasa a nivel internacional, porque es como una mancha de aceite que se extiende por todas las geografías, tenemos que encontrarnos también los que pensamos parecido en el mundo y hacer nuestro propio foro para plantear alternativas, porque tienen que ser serias. No podemos discutir con estos señores que son muy inteligentes improvisando. La obligación primera que tenemos es la necesidad de ser serios, y para ser serios tenemos que discutir también entre nosotros, entre los que pensamos que en la justicia social, que yo creo que es algo que está muy vinculado al pensamiento de muchos sectores en la Argentina. Doctor Alfonsín, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Simplemente con nosotros, el expresidente de la Nación. Enseguida volvemos en Política en Acción.
prefiero